Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes y gracias por continuar esta transmisión del 7º seminario del Sistema de Información de Estudiantes, Egresados y Empleadores, CIE. Vamos a dar inicio a la primera conferencia magistral de este día, a cargo del maestro Edgar Suárez Sánchez. El maestro Suárez es maestro y licenciado en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Está diplomado en Metodología de la Investigación Social por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Área de Investigación Aplicada y Opinión de la UNAM. Se desempeña como jefe del Departamento de Egresados y Bolsa de Trabajo de la Dirección de Innovación de la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es responsable de la administración y gestión del Sistema de Información de Estudiantes, Egresados y Empleadores, CIE, y del Sistema Institucional de Bolsa de Trabajo, SIBOT. Coordina grupos de trabajo y redes de colaboración con empresas, organizaciones e instituciones para la inserción laboral de alumnos y egresados. Ha realizado estudios y proyectos de trayectorias escolares, desempeño académico, deserción, eficiencia terminal, seguimiento de egresados, opinión de empleadores, factibilidad y pertenencia de programas académicos de posgrado y conformación de redes de egresados en instituciones de educación superior. Sin más, cedo el micrófono al maestro Suárez. Adelante. Muchísimas gracias, Luz. Muchísimas gracias. Muy buen día. Tengan todos y todos ustedes. Les saludo con mucho afecto. Pues agradezco mucho la invitación al comité organizador. Es un honor para mí darme esta oportunidad de dirigirme a todos los que están involucrados, colegas, estudiantes, académicos, administrativos, que de alguna manera participan o están interesados en el análisis de las trayectorias académicas, profesionales y laborales de los egresados y egresadas de las instituciones de educación superior. La verdad expreso mis sinceras felicitaciones por la organización de este evento interinstitucional y que hoy nos convoca. Realmente para mí es un honor poder participar. He tenido la oportunidad desde 2010 de seguir todos estos seminarios, de participar, y realmente esta organización y estos encuentros nos permiten esta reflexión, este intercambio de opiniones que me gustaría fuera el momento. Realmente hablar de los desafíos de las instituciones de educación superior, pues es un tema complejo, ya lo hemos visto en algunas de las presentaciones que antecedieron a y que están realizando en el marco de este seminario. Y pues realmente, como lo verán, pues la magnitud de la pandemia ocasionada por el COVID-19, pues nos implica a todos a reflexionar desde nuestro quehacer en la participación de propuestas concretas para apoyar la empleabilidad de nuestros estudiantes y de los egresados y egresadas de las instituciones. Bueno, si me permiten, voy a compartir lo que vamos a platicar en lo que implican los desafíos de las instituciones para realizar estudios de seguimiento de personas en contexto de personas egresadas en contexto de pandemia. Pues bien, la presentación, y este es lo que yo pretendo prácticamente, es presentar algunos elementos o claves de lectura para ver cómo a partir de los desafíos en este nuevo contexto que enfrentan las instituciones de educación superior y particularmente los profesionistas, pues cuáles van a ser los retos a los que se van a enfrentar, cuál es el escenario y qué alternativas viables se pudieran generar desde ahí. Esto que hemos visto es lo que coincide prácticamente y que nos ocupa, pues la pandemia declarada justamente hace 2 años por la OMS el 8 de marzo del 2020, pues le dio una connotación de acontecimiento global, transformando el orden de la escala individual, familiar, comunitaria y social, marcando un antes y un después en nuestra vida cotidiana. En ningún lado se puede decir que el ciclo se cerró. La única certeza de lo que viene es lo incierto.
Y en ese sentido es donde quisiera plantear estas cuestiones. Lo que nos generó la pandemia y lo que hay una gran coincidencia de autores, de analistas sociales, en donde plantean que lo que agudizó fue las desigualdades y que estas desigualdades afectan fundamentalmente a los jóvenes. Y entonces, en este sentido, vamos a ver que los ejes de análisis tendrán que ver con la desigualdad, con una serie de retos que ya se venían presentando desde antes y que justamente tendían a paliar o a disminuir esa brecha entre las desigualdades, justamente materializados con la Agenda 2030 de los Objetivos para el Desarrollo Sustentable y la generación de políticas públicas que de ahí se deriva. Y en este contexto, bueno, vamos a ver las perspectivas económicas de nuestro sistema y su impacto en el ejercicio profesional de los egresados de las instituciones. Vamos a ver cómo este sistema social y cultural desarrollado ya por distintas crisis que se vienen arrastrando desde hace más de 30 años, pues plantea retos particularmente a los menos favorecidos. Todas estas trayectorias académicas, escolares, que se vienen dando con una serie de problemáticas y que de alguna manera implican a las instituciones, son parte de la esencia misma en la formación. Y este vínculo que se da con el mercado laboral, que tanto a partir de los estudios de egresados, y lo vamos a ver en este terreno, de la relación entre el mundo escolar, el mundo universitario y el mundo laboral. Y justamente como base de este análisis, pues la transición que han tenido los estudios de seguimiento de las y los egresados. Pues bien. Entonces, como primer punto, hablaremos de las consecuencias de la pandemia. Les comentaba hace un momento que estamos viviendo una situación absolutamente inédita. Estos fenómenos necesariamente interpelan con profundidad nuestros proyectos y sistemas educativos, incluso a la misión misma de los centros escolares. Existe una coincidencia que en materia educativa, la pandemia puso de evidencia fundamentalmente dos aspectos: la importancia de la institución simbólica del aula y de las interacciones entre docentes y estudiantes y entre los mismos estudiantes, y el aumento considerable de las desigualdades. Por citar algunas cifras, la desigualdad es un rasgo distintivo de México y el problema central que se tiene se manifiesta en la distribución del ingreso. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, plantea que el sistema financiero, los activos financieros en México se concentran en el 10% de las familias. Entonces, esta desigualdad se manifiesta. Alrededor del 40% de los mexicanos son calificados como pobres por sus ingresos. 9 millones viven por ese sistema y solo 22.6% no viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Este gráfico representa este hecho. Como podrán observar, en la cúspide, en esa franja pequeña que se da alrededor de ese 22.6% y que desde el 2008 y todas estas hasta el 2018 se ha mantenido esa franja de los que no viven en esta condición ni de pobreza extrema ni de vulnerabilidad. Entonces, solo el 10% de quienes trabajan ganan más de 5 salarios mínimos, es decir, poco más de 13,000 pesos al mes. A su vez, la desigualdad se expresa en un acceso altamente diferenciado a los servicios de salud, educación, vivienda digna y alimentación suficiente. Si atendemos la desigualdad en el ámbito regional, los datos alcanzan proporciones aún más dispares. De igual manera, constatamos que la desigualdad para los jóvenes, las mujeres y personas con algún tipo de discapacidad es todavía más grave. Diversos especialistas afirman que el problema de la desigualdad y la exclusión en México se genera y perpetúa desde el sistema educativo. Aquí, en un trabajo hace un documento construido por la UNESCO hacia el acceso universal de la educación superior, Tendencias Internacionales 2020, se muestra
cómo la educación superior está fuera del alcance de las personas más pobres del mundo. Esto es un corte que se hace desde el 2000 al 2018. ¿Sí? La franja azul corresponde al 2018, la franja en color rosa, morado, al año 2000. Y como ustedes podrán observar, entre mayor poder adquisitivo se tiene, el acceso al sistema de educación superior, la tasa bruta de matriculación en este sector es mucho más amplia y las perspectivas cada vez son más amplias. Ustedes verán, por ejemplo, en los altos ingresos, en el 2000 tenían 55% el acceso. Ahora, en el corte del 2018, este alcance llega al 77%. Y esto baja considerablemente en función de los ingresos. De tal manera que los de menor poder adquisitivo solo tienen entre 5 y 10% de probabilidad de incorporarse a la educación superior. Bien. En nuestro país, 6 de cada 10 mexicanos no están matriculados en ninguna institución de educación superior. 35 millones de mexicanos tienen educación básica y casi 5 millones no saben leer ni escribir. Y estos se concentran fundamentalmente en estos ingresos. Ahí se nota la correlación entre nivel educativo y también ingresos. Además de todas estas cuestiones, se da cuenta de que se carece de infraestructura básica. Las escuelas, el 45% de las escuelas no tienen computadoras o están descompuestas y 37.7% carece de acceso a Internet. Estos son datos del INEGI. Esta situación de desigualdad se hace evidente desde el nivel básico con el abandono y el rezago escolar. De cada 100 alumnos de primaria, 10 ingresarán a la licenciatura y 2 realizarán estudios de posgrado. La tasa de abandono en educación superior al inicio del ciclo 2021-2022 fue de 8.9, es decir, 0.5 más que en el ciclo anterior. Entre los principales motivos por los que se da la deserción en el nivel superior aparecen bajos recursos económicos para el sostenimiento de los estudios y la falta de tiempo para estudiar por cuestiones laborales. Aunado a lo anterior, el cierre de escuelas por más de 330 días de la pandemia, por cierto, en nuestro país es el periodo más prolongado en todo el mundo, ocasionó problemas emocionales en los jóvenes. Aquí quisiera mostrarles algunos datos de la encuesta nacional COVID-19, la comunidad estudiantil ante la emergencia sanitaria 2022. Estos son unos datos que se presentaron recientemente, donde participó la Subsecretaría de Educación Superior, la NUYES y la Universidad Autónoma de Nuevo León, encuestando en un periodo de octubre a noviembre de 2021 a nivel nacional, en un universo de 590.707, contestaron 273.177 de 485 instituciones de educación superior. Algunos de los datos que son alarmantes y que desde ahí nos ocupa, porque son en este momento alumnos, que muchos de ellos seguramente serán nuestros egresados, el 23% de instituciones de educación superior encontraron empleo o emprendieron un negocio durante la pandemia. 26% actualmente buscan empleo. Es decir, casi la mitad de los alumnos en este momento quieren ingresar al ámbito laboral. 49% trabajan de 24 a 48 horas a la semana, lo que implica un factor de riesgo para su permanencia. 13% son la principal fuente de ingresos familiar. Aquí es otro dato alarmante. Durante la pandemia, 4% indicaron que sus familiares perdieron su principal fuente de ingreso. 55% de las instituciones de educación públicas respondieron que la situación económica de sus familias empeoró. 15% mencionó que el problema económico se originó por el fallecimiento de familiares a causa del COVID. 15.1% señaló que las condiciones para estudiar y aprender en casa son poco adecuadas. 43.2% medianamente adecuadas y, digamos, al ser poco más de 40%, fueron adecuadas.
Y aquí, bueno, ya estamos abrumar con los datos, pero vamos a ver que también en términos de los dispositivos y la conectividad para las clases en línea, se encontraron muchos problemas. La mayoría tenían que salir de casa para poderse conectar en una red pública. Otro dato preocupante que tomamos aquí es que entre los problemas de salud emocional que reportaron como consecuencia de la pandemia, se señalan los siguientes. 56% presenta signos de ansiedad, temor, irritabilidad, problemas para dormir. 47% manifestaron depresión, tristeza, ganas de llorar, decaimiento. Y 24% señaló que requieren apoyo profesional para tratar problemas emocionales. Estos datos son reveladores, son muchos más. Hay una desagregación, incluso por tipo de institución. Todavía estos datos, y como lo veíamos como otro problema de la desigualdad, es que, por ejemplo, en las universidades culturales, estas cifras todavía son más alarmantes. Cuando se hace esta desegregación por sexo, pues todavía en las mujeres implica un número mucho más preocupantes. Esta información es pública, está en todas las instituciones de educación superior que participaron, se entregan bases de datos y sería recomendable en ese sentido, y es la recomendación que se manifiesta, que se continúe con este tipo de estadísticas o generación de estadísticas. Entonces, estos datos revelan la necesidad de profundizar en la mediación del impacto de la pandemia en la población estudiantil en desventaja socioeconómica e implementar mecanismos de atención y acompañamiento para el logro escolar. Bien. El otro punto que me gustaría, es la parte del tema y de los estudiantes, esta parte de la desigualdad. La siguiente cuestión sería el tema de los desafíos que presentan los profesionistas frente a este nuevo contexto, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo hay un desequilibrio entre la oferta y demanda de profesionistas. Actualmente hay 3.9 millones de estudiantes matriculados en alguna institución de educación superior. Cada año, 435,000 egresados buscan integrarse al mercado. Un mercado, como comentaba hace un momento, desde hace 30 años, deprimido, con muchos problemas estructurales y que generan estas cifras. De acuerdo con el último levantamiento de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de diciembre de 2021, el grupo poblacional más discriminado en materia laboral es el de los jóvenes entre 14 y 29 años. Las tasas de desocupación se encuentran en los niveles educativos más altos, en egresados de instituciones de educación superior, es de 16%. La tasa general de desempleo es de 3.5% de la población económicamente activa. El promedio nacional de afinidad de la ocupación de los profesionistas respecto a sus estudios realizados es del 80.2%. 5 de cada 10 profesionistas carecen de empleo. 5% prefiere seguir estudiando y otro 5% buscan la manera de viajar al extranjero. Distintos organismos internacionales, nacionales, estudios como los que se presentan en la OCDE, la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial, dan cuenta de esta problemática de alta gravedad, ¿sí? Una situación de lo que se le ha denominado el problema de la empleabilidad de los profesionistas. Tan solo, la OCDE dice que uno de los planteamientos y que han ocasionado esto es las altas tasas de informalidad. Eso es una de las cuestiones. 6 de cada 10 profesionistas, de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad. La otra cuestión tiene que ver con la precariedad del salario, la pauperización cada vez mayor del poder adquisitivo de los profesionistas. Actualmente, la media nacional para un profesionista en su primer empleo es de 6.285 pesos. Esto tiene una variación dependiendo de las áreas de formación. Hay disciplinarias, hay en algunas se ha hecho también estimaciones, en algunas de las más demandadas por el mercado laboral, este promedio se eleva
alrededor de entre 11 y 13.500 pesos. También hay un tema de la subocupación. Cada vez, ante este poder adquisitivo, los jóvenes se ven en la necesidad de buscar una fuente de ingresos complementaria. Entonces, esto habla de cada vez un tema creciente del subempleo de los profesionistas. Entonces, en concreto, las tasas de empleo, desempleo y subempleo son preocupantes ante este desequilibrio que se ha generado entre la oferta y la demanda de los profesionistas. No todas las noticias son malas en el sentido en que sí hay un premio salarial en función del nivel de escolaridad. Tan solo en una comparación de educación superior y media superior, hay puntos favorables del 74% más en educación superior que en la media superior. Este bosquejo general de las condiciones del mercado laboral para los profesionistas muestra el desequilibrio entre la oferta y la demanda del mercado laboral y la demanda de puestos de trabajo formales para los profesionistas. En este sentido, las tendencias de empleo y desempleo de los profesionistas presentan un panorama preocupante caracterizado por un problema social de alta gravedad, que se agudiza en países como México, en donde las crisis económicas de las últimas 3 décadas tienen como una de sus manifestaciones más graves la pérdida constante de puestos de trabajo. Aquí el sostenimiento de la educación superior está basado en 2 supuestos básicos. Por un lado, los individuos que buscan incorporarse a una institución de educación superior, cumplir con el plan de estudios y tener esta posibilidad de elevar sus ingresos, ¿sí? Tener una posición social más alta, lo que se le conoce como la función social de la capilaridad, el crecer, el tener los ingresos, y esto se ha ido dando. Sin embargo, para la sociedad hay una correlación entre el nivel educativo de la población y la productividad y el crecimiento económico. Es decir, aquí hay expectativas, tanto individuales como sociales, de la apuesta que se hace a la educación superior. Otro elemento que vale la pena poner sobre la mesa es la perspectiva que tienen los empleadores sobre esta problemática, ¿sí? Desde el punto de vista de los empleadores, se plantea que hay un desajuste entre la oferta educativa generada por las instituciones de educación superior y las necesidades requeridas en los puestos de trabajo. Varios estudios, desde la perspectiva de los empleadores, como los de Manpower, Deloitte, Universum y muchas otras firmas que se dan de manera internacional, plantean, de acuerdo con esta visión, que la solución del problema estaría en reajustar la oferta educativa, es decir, adecuar la pertinencia de los programas de estudio a las necesidades laborales y brindar al alumnado las competencias requeridas en el mercado laboral. Entonces, desde el punto de vista del Estado, este deber ser de las políticas de los estudios de las y los egresados en México, plantearía básicamente los aportes que ha hecho la Asociación Nacional de Universidad e Institución de Educación Superior sobre el campo que nos ocupa. Y uno de los aspectos esenciales que se da es la publicación en 1998 del Esquema Básico para el Estudio de Egresados. En este estudio, los que lo conocen, seguramente la mayoría de ustedes, destacan 3 aspectos. Uno de ellos es que le da una importancia y una relevancia fundamental a este tipo de estudios. Se habla, y hay todo un apartado que habla de la necesidad y de la imperante de desarrollar estudios de esta índole, los aportes que se podrían generar a partir de ellos. También plantea los criterios teórico-metodológicos para su desarrollo, cuestiones ya de carácter técnico, de estimación de muestras, de universos, selección de una serie de elementos necesarios para su desarrollo. Y otro de los elementos a destacar es
que habla sobre la necesidad de contar con estructuras formales encargadas de su realización. Aquí, entonces, justamente a partir de este esquema, es cuando se empiezan a desarrollar con mayor ímpetu y mayor decisión y orientación los estudios de seguimiento de egresados. Aquí vale aclarar que en México los estudios sobre las y los egresados de las instituciones de educación superior datan de los finales de la década de los 70 y principios de los 80. Me gustaría comentar el caso de la UAM, que en 1979, a cargo del Departamento de Estudios Especiales de la Rectoría General, un departamento que estuvo adscrito a la Dirección de Planeación, se aplicó una encuesta a una muestra representativa de la primera y segunda generación. La UAM inicia labores en 1974 y justo después de 4 y 5 años se empieza la aplicación de instrumentos con una perspectiva, sobre todo, de conocer la opinión de los egresados sobre la universidad, la socialización, entendida como una aproximación al tipo de actitudes y a su nivel de conciencia, hábitos de lectura, conocimientos sobre los principales problemas nacionales. Incluso ahí se preguntaba sobre cuestiones de carácter político, ¿no? La preferencia sobre partidos políticos. Y también ya desde ahí se hablaba de la inserción en el mercado laboral y las perspectivas en los estudios de posgrado. Estos resultados fueron publicados en 1981 y son los primeros que se tienen registrados de un carácter institucional, que abarca en ese momento 3 de sus unidades académicas y todas sus licenciaturas. Incluso hasta si ya tener como un carácter prospectivo, se publica en temas educativos en lo que se le denominó Sistema de Investigación sobre Alumnos y Egresados. Quizá sea uno de los precedentes del CIE. Como les decía, los estudios de egresados cobraron importancia a partir de los 90, es como empiezan a proliferar, por estas políticas que están asociadas justamente con la acreditación y el financiamiento. Entonces, ahí es un desarrollo que se da muy importante, y posterior a esta publicación de la NUYES sobre el esquema básico, hay otro elemento también importante, que es el de las líneas estratégicas de desarrollo de la educación superior del siglo XXI, líneas estratégicas de desarrollo. Es otro de los documentos que se publican a partir del 2000 y que en ellos, además de nuevamente realce la importancia que tienen los estudios de egresados, se plantea que se deben de considerar de manera permanente, con propósitos de retroalimentación curricular y evaluación institucional. Además de considerarse a los egresados como destinatarios privilegiados de su oferta de educación continua y de posgrado, darles los servicios que se tienen de bibliotecas, de bancos de datos, y aprovecharlos para mantener la integración y la afiliación de los alumnos. Es decir, ahí se empieza a abrir esta perspectiva que después tiene mayor realce en considerar a los egresados para la procuración de fondos. En este sentido, de dar aportaciones a su alma mater. Posteriormente, otro de los documentos que se manifiestan es Visión y Acción 2030, en donde se plantea aquí, y es otro de los elementos fundamentales, procurar el establecimiento de un sistema de seguimiento longitudinal de cada alumno, crear sistemas de información que nos lleven a integrar la información básica de la formación de los estudiantes, actividades de servicio social, tipos, donde están, movilidad, becas, idiomas, y todos los elementos que confluyen en la formación de los estudiantes. Se sugiere que se establezcan a través de bancos de información y que también sirvan para la retroalimentación y continuación de esas trayectorias hacia una vez que hayan egresado. Hay otras aportaciones justo después de la NUYES y justamente a partir de los consejos regionales, talleres, seminarios, en donde se ha ido formando una serie de profesionistas en estos
en estos temas. De hecho, también otro de los aportes que se tienen es el de consolidación y avance para la educación superior, en donde el eje también, en donde el planteamiento de la política es ya no visibilizar esta parte de insumos, sino ver a los estudios de egresados en un proceso y en un resultado de la calidad de las instituciones de educación superior. Hay también, aquí cabe destacar, aportaciones que se dan en términos de organismos internacionales, ¿sí? La OCDE es uno de ellos, en donde plantea en su documento mantener estos estudios, generalizarlos, porque hacen un diagnóstico y determinan que ya en la década de hasta 2020 son pocos los estudios de egresados sistemáticamente realizados en las instituciones, y habla de conformar observatorios de las relaciones formación-empleo. ¿Sí? Otro elemento que vale y que ya es vigente en este momento es la nueva ley publicada, o más bien entrada en vigor en abril del 2021, la Ley General de Educación Superior, que constituye un nuevo referente de análisis, construcción de marcos conceptuales y de acciones a realizar por las instituciones de educación superior. Lo más distintivo desde mi punto de vista es la creación del Consejo Nacional para la Coordinación de Educación Superior. Aquí se trata desde una perspectiva, y se hablaba desde ayer ya en uno de los seminarios, que desde una perspectiva de gobernanza se implica o se convoca a organizaciones no gubernamentales, públicas, privadas, representación de personal académico y estudiantes. Y una de las grandes iniciativas que se tienen es la realización de foros. Incluso antes de la promulgación de la ley se fueron generando una serie de encuentros entre académicos, funcionarios y demás instancias para ir conformando el plan de trabajo de la CONAES. Aquí incluso quienes tuvimos oportunidad de seguir estos foros, se hablaba en innumerables participaciones de distintas instituciones de todo el país de la importancia de los estudios de egresados. Es una memoria que sería interesante recuperar. Pues bien, en estos foros, además, se plantearon, derivado de las recomendaciones de estos foros, el programa de trabajo de la CONAES, que contiene 12 proyectos estratégicos, de los cuales destaco los siguientes por su relación con los estudios de seguimiento de las y los egresados. La ampliación de la oferta, en donde se plantea la obligatoriedad y la gratuidad. Espacio común de la educación superior, que es facilitar la movilidad personal académica y de estudiantes, así como el funcionamiento de redes y alianzas nacionales y extranjeras. La creación del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior, ¿sí? Con buscar las contribuciones para la mejora continua. La reactivación de las COEPES, ¿sí? Son estos organismos que desaparecieron y que se encargaban en cada uno de los estados y regiones de determinar las necesidades sociales y la incidencia de políticas públicas a partir de las instituciones de educación superior para emprender y desarrollar proyectos. Pues bien, en este sentido, este es el planteamiento del deber ser, y como verán, son muchos los documentos, muchos referentes en donde plantean las orientaciones que se deberían de tener en los estudios de seguimiento de egresados. Sin embargo, ya en el terreno del ser, quisiera comentarles sobre una experiencia que se tuvo en 2018 por la Red de Universidades Empresa de América Latina y el Caribe y Europa, la REDUE Alcue. En esta experiencia se convocó a distintos académicos, administrativos, funcionarios y demás, para participar en lo que eran las condiciones de la producción de los estudios de seguimiento de egresados y egresadas, las condiciones institucionales imperantes para su realización, los procesos de institucionalización y formación en el campo
y los mecanismos de difusión y comunicación que tienen los resultados de estos estudios. Entre otros, no era específicamente de egresados, sino el tema era las políticas y estrategias de las instituciones de educación superior para atender la problemática de la empleabilidad de los egresados. En este ejercicio participaron 162 universidades de 19 países de la región y se establecieron dos campos en el tema de la empleabilidad de los egresados, dos campos de análisis. La estructura institucional encargada, ¿sí?, de estas estructuras establecidas en un organigrama y que son respaldados por los programas institucionales, y el otro grande campo, la diversidad de los programas, ejercicios, experiencias, que pueden tener mayor o menor permanencia, pero que no reflejaban una política general de la universidad, en donde participaban fundamentalmente académicos y comisiones curriculares. La conclusión, pues, no fue del todo alentador. Los resultados sugieren que el tema de la atención y el impulso a los temas de la empleabilidad de los egresados no están en el centro de la actividad de la mayoría de las universidades de esta muestra. Como un indicador de la baja prioridad que las instituciones otorgan, es la poca presencia de oficinas que atienden sistemáticamente el desarrollo de programas para dar seguimiento a la trayectoria de los graduados, retroalimentar sus estrategias de planeación, tanto en lo relativo a la pertinencia de los programas educativos que ofrecen como a los resultados de las modalidades pedagógicas implementadas. Maestro, tenemos 2 minutos más. ¿Perdón? Ya solo quedan 2 minutos antes de iniciar las Ok, perdón. Muchas gracias. Bueno, aquí entonces en temas generales se plantean pues, realmente este tema preocupante, que no son las, no está en el debate de las instituciones y fundamentalmente porque ya desde el punto de vista de la institución o de las instituciones de educación superior están centrados fundamentalmente en indicadores de deserción, abandono, eficiencia terminal. Es decir, con cuestiones que pareciera le compete directamente a las instituciones y que una vez que los egresados concluyen, ya no es un tema o de atención a estas instituciones. En ese sentido, y con este contexto, bueno, en ese marco se han desarrollado distintos estudios en México, fundamentalmente con esta orientación de evaluación curricular y planeación de actividades y con el marco de referencia de la NUYES. En este sentido, los desafíos que desde mi punto de vista se tienen para el desarrollo de los estudios de seguimiento de egresados es realizarlos de manera articulada, sistemática y permanente. Diseñar y desarrollar políticas institucionales concertadas que estimulen este tipo de estudios a nivel intra o interinstitucional y en los niveles local, regional y nacional. Elaborar análisis comparativos, superando el enfoque monográfico y local a uno por regiones entre instituciones, áreas de conocimiento, niveles académicos y modalidades de enseñanza, virtual, presencial o híbrido. Las encuestas y cuestionarios aplicados prevalecen como un instrumento casi único, sin fines estrictamente operativos, de registro y generación de datos, cuestión que tendríamos que cambiar. Establecer múltiples conexiones con otros campos disciplinarios, como la sociología de la educación, con relación al empleo, a la sociología de las profesiones o la investigación educativa en general. Desarrollarlos con una perspectiva de carácter macro, vinculándolos con líneas de investigación de programas de licenciatura y posgrado. Formar y capacitar especialistas en este tipo de estudios con la participación de docentes, investigadores y otros académicos. Existe un marcado predominio de estudios de corte empírico-analítico, por lo que es necesario la adopción de otros marcos interpretativos distintos a los tradicionales. Rebasar la orientación meramente descriptiva, profundizando en los aspectos cualitativos, estadísticos y multivariados. Vigilar el rigor metodológico en las categorías empleadas, como el tamaño de la muestra y la recopilación de la información. Evitar los desfases entre la planeación de los proyectos y su realización. Fortalecer la difusión de los resultados de los estudios realizados y su impacto interno. Evitar operar diferentes sistemas para el registro y administración de la información,
para lograr su homogeneidad, concentración, actualización y disponibilidad. Realizar estudios que aborden de manera comparativa la certificación por grados académicos, principalmente a nivel posgrado, así como los estudios que den cuenta sobre los procesos de competencia por puestos ocupacionales entre egresados de instituciones públicas y privadas. Estrechar vínculos con las áreas de planeación académica para la generación de propuestas y políticas institucionales. En ese sentido, ese es el planteamiento de los retos en los que se estarían planteando y este escenario que, como comentábamos, complejo y que nos implica a todos reflexionar. Muchísimas gracias, quedo a sus órdenes y esperamos ahora sí abrir esta discusión. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, maestro Suárez, por su conferencia sobre los desafíos institucionales para realizar estudios de seguimiento de personas egresadas en contexto de la pandemia. Sin duda es un tema relevante el que nos presenta esta tarde, además de mostrarnos la importancia sobre la realización de estos estudios por la información que nos provee a todas las instituciones de educación superior. Daremos paso a un par de preguntas que ya tenemos aquí que nos están haciendo llegar por parte de los participantes. Si me permite, le planteo las dos primeras preguntas y usted da respuesta. Una de ellas nos comentan que desde su experiencia, ¿cuáles universidades son las que presentan un esquema consolidado del seguimiento de egresadas y egresados en México? Otra de las preguntas es, ¿considera que a pesar de que las acreditadoras solicitan estudios de seguimiento de egresados, este tipo de actividad no es prioridad en las universidades? Incluso si se piensa en el sistema privado, el contexto con egresados tiene más de una matriz de crear fundaciones y no de ver su inserción y paso por el mercado laboral. En los estudios de egresados se presentan muchas las estadísticas, pero ¿cómo están abordando estos elementos cualitativos? Y una tercera pregunta son, ¿cuáles son las 3 mejores prácticas de los estudios que realizan las universidades mexicanas? Si gusta, iniciamos con estas preguntas. Perfecto. Por fortuna, sí hay muchas experiencias documentadas de instituciones de educación superior. Yo decía, el efecto que no se ha logrado es establecerlo y generalizarlo. Todavía en uno de estos documentos de los que hablaba, de ALCU-RDU, se plantea como realmente es una práctica incipiente, no está en la mayoría de estas 105 instituciones de nuestro país, todavía no está, digamos, afianzada esa tradición. Son estudios esporádicos. Sí hay un buen número también que ya tienen esta tradición, tanto públicas como privada. Podría mencionar el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, la propia UAM, que nos desarrollamos de manera sistemática y continua estudios, y no solo de licenciatura, sino también de posgrado y otros elementos que están. Y son muchas la Universidad Autónoma de Guadalajara. Podría decir también que en las universidades privadas hay unos elementos, como los del Tecnológico de Monterrey, el ITESO, Ibero y demás, en donde le han apostado a instancias externas que apoyan este tipo de estudios, a través de plataformas, de desarrollos informáticos, en donde le dan todo este soporte que muchas de las instituciones de educación superior carecen. Entonces, sí son muchas las experiencias, por fortuna, que se han mantenido. Y como lo decía, justamente en esta década, de los 90 hasta 2006, hay una proliferación de estos estudios. Ahora, en este nuevo escenario, se ve, y es algo que realmente vale la pena destacar, la incorporación de los propios egresados haciendo estudios de egresados. Es decir, para trabajos de tesis, trabajos recepcionales, incluso a nivel de maestría y doctorado, en donde se empieza a ver esta necesidad de abordarlos como temas de investigación. Entonces, eso y también la incorporación cada vez más de académicos interesados en el tema y la reflexión sobre estos fenómenos. Entonces, sí serían, con gusto, te podríamos enviar información de
esto, y que, bueno, en este ejercicio también de la LQE, había un sesgo muy importante porque ellos consideraron la importancia como indicador de los estudios de egresados y los temas de empleabilidad en función de las páginas web de muchas de las instituciones. Entonces, ahí, como sabemos, hay una gran deficiencia a veces en la difusión de estos estudios. Entonces, realmente también son temas poco conocidos porque cuestiones presupuestales o distintas razones que no son conocidos incluso en la misma institución, por eso el impacto es limitado. Con relación a las acreditaciones, pues sí, efectivamente también decíamos que este boom que se da en la realización de estudios es porque justamente se vuelve una necesidad, ya sea para organismos de acreditación y los rankings. En un análisis que se hace de casi 200 instituciones de educación superior evaluadas por CIES y COPAS, en el 96% de las recomendaciones aparece implementar estudios de seguimiento de egresados o fortalecerlos. Entonces, realmente también ahí se da. En el caso de los rankings, es un tema también muy interesante. Hay rankings a nivel internacional que el 60% de sus, del total de la puntuación o de los ítems valorados se refiere a los estudios de egresados, a la información que aportan los estudios de egresados. Tan solo para los programas nacionales, para el Padrón Nacional de CONACYT, de posgrados de calidad de CONACYT, del PNPC, uno de los referentes básicos que aparecen y se ha mantenido en todos los marcos de referencia que se han desarrollado es la necesidad ya no solo de elaborar estudios de egresados, sino que con base en estos estudios de egresados, es decir, se da por hecho que los programas de posgrado ya lo tienen implementado y que se traslade ya a la creación de redes de egresados, que sean la plataforma, los estudios de egresados y esto. Entonces, esto nos da cuenta que precisamente estos organismos acreditadores, certificadores, han tenido una contribución, quizá directa o indirecta, pero es una contribución en la conformación, en el impulso a este tipo de estudios, en la realización. Y sí, bueno, también caemos en otras prácticas, en el sentido que los estudios se hacen específicamente para cumplir con esos y vistas de cotejo, porque eso es lo que se... Y que justamente por eso hablaba de la importancia de la nueva creación del Sistema Nacional de Evaluación, porque justamente se pretende revertir ese elemento, que no esté centrada la evaluación de las instituciones en insumos, sino que sean en procesos y resultados. Entonces, en donde incluso se van a reconfigurar los fines y las funciones de estos organismos de acreditación. Efectivamente, en la parte de las estadísticas, bueno, sí son fundamentales. A veces, y es uno de los grandes problemas que se tienen en el área, es por los tiempos y el apoyo. Muchos de estos temas son platicados por colegas y también, justo en este seminario, también desde hace muchos años, hace tiempo, teníamos una red de responsables de egresados y que realmente comentábamos en charlas, en estos intercambios que se dan en los eventos como el que tenemos ahora, pues prácticamente hablábamos, incluso decíamos, bueno, hay que sistematizar esta experiencia. Pareciera que tenemos problemáticas muy comunes independientemente de los tamaños y latitudes en las que se encuentran nuestras instituciones. Entonces, la parte de las estadísticas tiene que ver fundamentalmente por dos aspectos. Por el desconocimiento y esta capacitación que se tiene en técnicas de estadística, ¿sí? En el análisis de correlaciones, el análisis estadístico multivariado. Ayer lo hablábamos en el taller en el que participamos, de esta importancia de irse formando en cuestiones también de carácter estadístico y en el uso de software especializado que nos ayuda a formular esto. Y que es uno de los grandes desafíos, no quedarnos con las estadísticas básicas, que ya de por sí tienen su aportación, ¿sí? Ya en por sí esos cumplen un nivel de descripción. Sin embargo, hay que trascender a la parte cualitativa y que, bueno, eso también implica, además de formación,
el apoyo institucional de los recursos. Y bueno, en cuestión de las prácticas, para resaltar, yo destacaría, y esto está también en los estudios en los estados de arte que se hace el COMIE, Consejo Mexicano de Investigación Educativa, donde tiene un apartado específico de relación educación-empleo o universidad-empresa. Desde ahí se plantea, y es una de las categorías de análisis, en donde se consideran mínimamente 3 elementos para considerar un programa de estas características de estudios de egresados como de gran relevancia, que tiene que ver centrado en evaluación curricular, ¿sí? En cuestiones que tienen que ver con inserción y desarrollo de la empleabilidad, entendida como no solo la incorporación de de los dos elementos, ¿sí? de incorporación, sino de permanencia y ascender en puestos y niveles salariales. Esa es la continuidad, y que tiene que ver con la otra característica, es decir, no ser solamente estudios de carácter transversal, sino longitudinales, establecer y qué es realmente el sentido del seguimiento, restablecer por lo menos en un par de ocasiones, aplicar y estudiar cortes generacionales. Entonces, realmente son muy pocas las instituciones que cubren esto, incluso que cubren y conocen a fondo el esquema básico. Muchas de las instituciones, y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos que revertir, es que el esquema básico no es válido todavía, tiene elementos muy importantes, sin embargo, el soporte teórico basado en una corriente funcionalista ha ido evolucionando hacia nuevas corrientes interpretativas, ¿no? Por eso hablaba en los desafíos de incorporar otras disciplinas y hacer un trabajo multireferencial, en este sentido de lo que Arduino llamaba las miradas múltiples. No sé si con eso di respuesta, y sí, creo que estamos sobre tiempo. Si hay alguna otra, Luz. Sí, ¿cuáles son los mecanismos de apoyo que actualmente la UAM le da a estos estudios de sus egresados? Bueno, yo destacaría varios aspectos. Realmente sí me siento muy afortunado de pertenecer a esta institución. Como decía, toda esta tradición, ser la primera institución en hacer este tipo de estudios, pero que además hay muchos trabajos después que precedieron a partir de la creación de las oficinas. Entonces, uno de los elementos fundamentales es que a partir de un proceso que se gestó en el año 2000, reflexión a la docencia, se estableció, y ese es uno de los grandes respaldos institucionales, que por un acuerdo en una junta de rectores, directores y secretarios, que denominamos Jureseri, se estableció la creación de oficinas que atendieran la problemática y las necesidades de los egresados. Y que no solo de manera central en Rectoría General, sino en cada una de las unidades universitarias. Entonces, a partir de esto, primero se establece esta posibilidad. Después, más allá y con el desarrollo y la aportación, sí, de recursos y de ya contar con responsabilidades y funciones, se establecen manuales de organización, manuales de funciones, en donde se delimita claramente la participación de los que estamos involucrados en esto, la coordinación, el desarrollo, y que ir generando un modelo de atención y seguimiento de egresados. Otro elemento importante es que aparece ya como en estructura programática, es decir, como con recursos quizá limitados. Ya saben, los recursos nunca son suficientes, siempre faltan. Sin embargo, bueno, con estos apoyos finalmente y aparecemos en estructura que permitió durante muchos años apoyar con, digamos, analistas para la recopilación de la información. Y otro elemento importante es que aparece en el Plan de Desarrollo Institucional de largo alcance, ¿sí?, de nuestra institución, estos indicadores, esta construcción de ir cubriendo y que forman parte
de las actividades de cada una de las gestiones de los rectores. Entonces, realmente esta posibilidad de tener contar con el apoyo en unidades en donde hay toda una visión de la importancia que tiene este tipo de estudios, pues yo destacaría entre los más relevantes. Entonces, sí, esta parte del respaldo institucional que, como hemos platicado en otras instituciones, pues no sucede, ¿no? Son más como iniciativas de algún grupo de académicos o algunos administrativos que están interesados en desarrollar estudios en sus instituciones. Sin embargo, esto, y lo veíamos también el día de ayer, pues es necesario contar con esta voluntad institucional para su implementación. Muy bien, maestro Edgar, muchas gracias por sus comentarios. Adicionalmente, tenemos una pregunta más, que es, ¿cuáles serán las nuevas tendencias en los estudios de seguimiento de trayectorias? Por Bien, favor. pues comentaba, ¿no? Realmente esta parte, decíamos desde el principio, la pandemia pues nos marca muchísimos retos, no sabemos realmente, nos demanda una creatividad, una capacidad de análisis para ir detectando, de acuerdo a nuestras instituciones y las necesidades que se vayan dando, hacia dónde nos tendríamos que enfocar. ¿Sí? Tendríamos que ver las tendencias que se están dando, las aportaciones. Una de ellas, y que creo que es hacia donde tendríamos que dirigir los esfuerzos, todas las instituciones de educación superior sobre este tema, es en la construcción del sistema de información. ¿Sí? Se está generando ya dentro de la CONAES un sistema que va a desarrollar y que va a integrar todos estos elementos. Incluso allí participan, es un proyecto que está coordinado directamente por la UNAM, pero que con la participación del Sistema de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde se van a también incorporar información y demás. Entonces, ese sistema va a generar que las instituciones pues también tengan sus propios sistemas de información para enlazarse. Es una de las grandes pendientes que se tiene junto con la creación del observatorio de este tipo de prácticas. Entonces, esa sería, digamos, como las perspectivas hacia donde nos estamos encaminando, es y contar, ya no podemos seguir con sistemas periféricos. Tendríamos que tener sistemas como lo tiene Perú, como lo tiene Europa, en varios países como en Francia, como en Italia, y y que también hacia otra cuestión que nos tendríamos que ir viendo es hacia diferenciar los niveles de análisis. Uno de los grandes, y esto es derivado del esquema básico, que los estudios son de muchos tipos, ¿sí? Tenía una lámina en donde hice un recuento de lo que implica para muchos los tipos de estudios que se realizan, y la cantidad de variables es impresionante. A veces esas variables dejan de ser operacionales, no te permiten generar estos enlaces porque hay una parte son muy heterogéneas. Entonces hay tendencias como la de Estados Unidos en donde hacer estudios mucho más acotados, mucho más en función de ciertas necesidades. Obviamente, por ejemplo, en el caso de los modelos que se desarrollan en Europa, pues bueno, ellos también están fundamentados en atraer nuevos alumnos, ¿sí? En el éxito de los egresados y de la calidad que se muestra en estos estudios para la incorporación de esto. Entonces, en el caso de Estados Unidos, los estudios tienen otro modelo mucho más específico, también con muchas variables, pero con intencionalidades mucho más. Entonces, el hecho de que en nuestro país tiene esta proliferación de variables y desorden argumentativo, a veces incluso con traslapes entre distintas variables, pues eso también genera que no haya sistematicidad y rigor en su realización. Excelente, muchas gracias. Una pregunta más. Desde su experiencia, ¿cuáles son los impactos de la pandemia en los estudios de seguimiento de egresados en la UAM, particularmente en Rectoría General y en sus unidades académicas? Pues como comentaba, realmente esta pandemia
nos tomó por sorpresa a todos, nos implicó cambiar, establecer nuevos vínculos y demás. Entonces, nos marcan muchísimos retos, ¿no? Y cosas que decía yo al principio, pues cosas que inimaginables. Tendríamos que repensar, reflexionar y ver cuáles serían las necesidades que vamos más apremiantes, más acuciantes que se están viviendo. Yo creo que esta parte de la cercanía con los egresados, con estas necesidades que se tienen, una de los que ya por cuestiones de tiempo no pude presentar, pero me hubiera encantado hacerlo, es en el análisis de los últimos 10 años que hemos ido recopilando información año con año a partir para la generación de los estudios. Tenemos una base de seguimiento de alrededor de 18,000 respuestas, ¿no? De un universo arriba de 20,000, de 30,000. De estos se notan cuestiones muy importantes que consideramos tendrían que ser analizados desde la planeación institucional. Lo decía yo en esta parte de los desafíos, ¿no? Incorporar este análisis y demás. Pongo, por citar algunos ejemplos. Estas gráficas muestran un cambio en la composición de quienes se matriculan en la UAM. Marcan cómo, y que está coincidente con esas brechas que hablábamos de la UNESCO, en donde cada vez se está desplomando la matriculación o la incorporación de alumnos de escuelas de media superior públicas están viniendo a la baja. Cada vez más, cuando llegó a tener hasta el 75% de quien entraba a la universidad provenía de una escuela pública. Otros elementos ya propiamente con el tema de la empleabilidad, vemos cómo ha ido a la baja y cómo hay una trayectoria ya muy pronunciada de quienes encuentran trabajo una vez que egresan. Llegamos a niveles, cuando hicimos el primer estudio, en 2006, de este tipo, con esta consistencia metodológica, en donde podríamos decir que 9 de cada 10 egresados trabajaban. Eso ha ido bajando porcentualmente, a llegar que ahora, de manera general, solo 7.3 trabajan, y después, en el análisis del tiempo que les llevó conseguir empleo, cada vez la brecha es más larga. Sí, anteriormente se daba y se registraban los mayores índices en 6 meses. Sin embargo, ahora, entonces, esto implica analizar todos estos indicadores y establecer programas remediales, programas que estén al alcance y que sean operativos. Uno de ellos, justamente que tuvo que ver con el desarrollo de estos estudios, fue la creación del sistema de bolsa de trabajo. Entonces, en esta parte, ante esta preocupación, una de las propuestas que salieron dentro del comité en el que trabajamos, tanto rectoría particularmente como en las unidades, pues fue crear una plataforma que nos permitiera atender demandas muy inmediatas, de manera muy inmediata, las necesidades de empresarios egresados, sobre todo, que tenían empresas que al momento de localizarlos nos decían dónde puedo publicar vacantes y que se tenían que registrar en 5 o 6 plataformas que operaba la universidad en aquel entonces. Entonces, justamente con eso, pues hemos ido planeando, hemos ido viendo cuáles son los programas que están hasta nuestro alcance que podríamos implementar. Entonces, sí, justamente uno de los retos, y particularmente en Rectoría General, será pues darle un contenido y un impacto mayor a este tipo de estudios. Consideramos, y nuevas autoridades también coinciden en esto, es que realmente ha habido poca impacto, poca difusión de este estudio. Por decirles un caso, así se dice de manera muy simple, pero tenemos ya casi 970 estudios realizados de distintos tipos, de licenciatura, de posgrado, de deserción, de abandono, de rezago, de uso de idiomas, si la beca funciona o no funciona para la eficiencia terminal, en fin, distintas temáticas que se han hecho, y todas estas bases de datos están disponibles. Había una iniciativa, lamentablemente no se pudo concretar, de que se incorporara este programa a estas bases de datos que se generan a los programas de posgrado, en donde se atienden cuestiones de carácter del empleo.
¿sí? En economía, en trabajos, en ciencias sociales, en fin, en una serie de posgrados, habíamos pensado esta posibilidad, ya incluso con uno de los coordinadores, de formar parte ya y que incluso, por ejemplo, en el análisis de los datos se presentaran, obviamente cuidando la confidencialidad y demás, pues que todo esto formara parte ya de esta asociación con la academia. Yo creo que ese es otro de los grandes pendientes, el vincularse con la parte académica, la parte de retroalimentación, porque nosotros podemos seguir haciendo estudios, pero tenemos que tener como estas balizas, ¿no? Como esto que se llama en navegación, como las rutas, las líneas que tenemos que seguir, la delimitación, si vamos bien, si va, por cuestiones de política institucional y de los compromisos que se han mantenido entre los rectores que forman los órganos de la NUYES, ¿sí? CUPIA y demás. Entonces, bueno, se ha mantenido el respetar y continuar tomándolo como base con cuestiones referenciales, el esquema básico de la NUYES. Pero, sin embargo, suponemos que debe de haber todos estos desafíos, atenderlos desde nosotros mismos, ¿no? Ver cómo ir revertiendo esta situación desde nuestro espacio, desde la institución, para irlo permeando con las otras instituciones afines. Ese es el planteamiento general. Muchísimas gracias, maestro Suárez. Agradecemos a todos sus preguntas, a usted, por supuesto, por toda su exposición y por las explicaciones a las preguntas que le fueron planteadas. Muy claramente nos ha dado luz sobre cada una de ellas. Y bueno, le haremos llegar la constancia de la participación en esta edición del seminario en breve. Y seguimos invitando a todos los participantes a ver los videos que se están mostrando, que también son videos que han enviado los chicos egresados y egresadas de las diferentes instituciones y que participan en el marco de nuestro seminario. Retomaremos las actividades a partir de las 3 de la tarde, así que les pedimos seguir atentos a nuestras transmisiones. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, maestro Edgar. Muchísimas gracias a ustedes.